Hola, ahora nos tocará ver estructuras gramaticales. Es algo que nos enseñan desde que éramos muy pequeños, desde que nos enseñaron el código. Por lo tanto, lo único que vamos a tener que hacer es visualizarlas, analizarlas, entenderlas porque las manejamos todos los días. Espero que esto sea muy claro para ti y que no te cuesten tanto trabajo. Bueno, ahora vamos a ver lo que serían las estructuras gramaticales y esto se refiere a las relaciones y funciones de los componentes de la oración. Cada palabra ocupa un lugar y una función en la conformación de las ideas. Cuando nosotros estructuramos alguna idea, utilizamos ciertas palabras que son categorías gramaticales. En este caso, tú puedes observar la idea que tiene varios colores y en algunos casos se repite porque tienen la misma función. La primera categoría gramatical que vamos a ver sería el sustantivo. Desde que nosotros nacemos, nos están enseñando esta categoría. Es lo primero que aprendemos. Sería el nombre de todas las cosas, personas, lugares, conceptos, acciones, etc. Si ustedes se dan cuenta aquí, existe una categoría que sería el sustantivo propio. Se refiere a alguien en específico, a Raúl. El sustantivo común se refiere a una especie, alguien que mantiene las mismas características, hombre. Raúl también es un hombre, pero si hablamos específicamente de esa persona, sería Raúl. Tenemos aquí otro caso de un sustantivo común y un sustantivo propio. Esta tienda que ustedes ven aquí, si lo tratamos con el sustantivo tienda, pues sería común. Si lo tratamos con el sustantivo Hermes, pues es un sustantivo propio. Existen otros dos tipos de sustantivos. Los concretos son los que percibimos con nuestros cinco sentidos. La vista, el olfato, el tacto, el oído, el gusto. Y tenemos los sustantivos abstractos, que son conceptos inventados por el hombre, ya que éste les dio un significado y nosotros a través de estos años hemos ido aprendiendo cuál es el significado de esas palabras, porque no las podemos percibir por los sentidos. El amor, la libertad, son conceptos, por lo tanto son abstractos. Ahora, los sustantivos contables son los que se pueden construir en singular y en plural. Ejemplo, soldado, que sería singular, soldados, que sería plural. Mientras que los sustantivos colectivos son los que siempre van a estar en plural. Y como ejemplo tenemos ejército, que está conformado por muchos soldados. Como segunda categoría gramatical vamos a tener los pronombres. Los pronombres son esas palabras que ocupan el lugar de un sustantivo, que tienen un significado variante, que no tienen un significado por sí, sino dependen de un contexto, dependiendo de lo que hay alrededor de la idea para poderles dar algún sentido. Si tú me dices, pásame esa, yo tendría que pensar qué es esa, porque podría ser cualquier cosa que esté por ahí que sea femenina. Puede ser una pluma, una mochila, una mascada. También ocupan el lugar de los sustantivos propios. Por ejemplo, Laura es un sustantivo propio. Yo lo puedo sustituir por un pronombre yo. Entonces quedaría yo, yo tengo muchos chocolates. Laura tiene muchos chocolates. Tú sustituye tu nombre, tu sustantivo propio, Juan. Si yo dijera, por ejemplo, me desmayé y volví en mí también sería un pronombre porque estaría sustituyendo el nombre de Laura. Y aquí es muy importante tener cuidado con los pronombres cuando estamos redactando. Es una de las cosas que debemos de atender en nuestras redacciones.
y cambiarlo por sustantivos para que el mensaje sea claro. Vamos con los adjetivos. Los adjetivos sería la tercera categoría gramatical, son las características de los sustantivos. De hecho, si no hay sustantivos, no existen los adjetivos, por lo menos no en esta función, estarían en otra función. Como ejemplo tomaremos el sustantivo novio. Si lo colocamos con el artículo que me indica género y número, me estaría haciendo la función de un adjetivo hacia el sustantivo porque me está dando información de él. Me está diciendo que es uno y que es masculino. Si me fuera yo con un adjetivo determinativo, por ejemplo, en este caso sería este, también me estaría dando información de la palabra novio. Si me tomara yo, por ejemplo, un adjetivo posesivo, mi, también podría aportarme datos sobre ese sustantivo novio. Y tenemos otro tipo de adjetivos para más o menos ejemplificar, sería, por ejemplo, el adjetivo calificativo alto. Yo podría construir la idea, mi novio alto. Aunque no nos aprendamos todos los adjetivos, el hecho de que yo pueda tener clara la función del adjetivo me es fácil. En algunas redacciones abusamos de los adjetivos o podría ser interesante poner un adjetivo para precisar más el significado del sustantivo. Vamos a tener ejemplos. El siguiente ejemplo me va a contemplar el sustantivo perro. Ay, Dios mío, se van a comer el del agua. Loco, que no está el agua, amor. Sería un adjetivo. Óyeme, no. Mi sería un adjetivo. Con esto construiría la idea de mi primer perro. Pero si se dan cuenta, seguimos aportando información sobre el sustantivo. Como segundo ejemplo, tenemos el sustantivo litro y yo puedo anexar un adjetivo para dar información sobre el litro, que sería medio litro. Podría también tomar el sustantivo tortilla y dar la información de primera como un adjetivo y la, que sería un artículo en función de adjetivo. Podría decir la idea la primer tortilla. La siguiente categoría gramatical serían los verbos. Los verbos son palabras que nos van a indicar acciones, procesos o estados. Estos están conjugados. Tienen un modo, tienen un tiempo y tienen una persona. Ahora, como ejemplo vamos a tener Lola es feliz. El verbo conjugado es. Está en tercera persona en singular, modo indicativo y su tiempo está conjugado en presente. ¿Por qué decimos que el verbo es acción, estado o proceso? Acción se le va a decir cuando realizamos algo y se termina. Por ejemplo, correr. Corremos y paramos. Y paramos ya sería otra acción. Pero existen algunos verbos que son estado. Por ejemplo, soy enfermera, soy. Y no voy a dejar de ser enfermera. Y hay otros verbos que son procesos, que son de manera gradual acciones. Tenemos aquí el ejemplo de envejecemos. Ahora tenemos los verboides, que son esos verbos que no están conjugados, pero que si tú los unes a otros verbos sí conjugados, le va a dar esa significación, van a servir como auxiliares en la oración. No tienen una persona, por lo mismo de que no están conjugados, no se puede decir que no tienen un yo, tú, él, ustedes, nosotros. Tampoco tienen un tiempo, ni pasado, ni presente, ni copretérito, pero sí, como dije ahorita, nos sirven como auxiliares para darle sentido. Los conocemos, los hemos manejado siempre en diferentes semestres desde la primaria, o sea, prácticamente desde la primaria los hemos manejado,
y los vamos a ubicar porque tienen las terminaciones ar, ir, que sería el infinitivo, o las terminaciones ado, ido, tos, ocho, que sería el participio, o ando, yendo, que sería el gerundio. Si hablamos de infinitivo, tenemos patinar, correr, reír. Si hablamos de un participio, dicho, parado, partido, revuelto, hecho, impreso. Y si hablamos de un gerundio, podemos tener el ejemplo de perdiendo, preparando. Cuando nosotros unimos un verbo conjugado con un verboide, se forma algo que se llama perífrasis verbal, porque los dos juntos me van a dar una sola significación. Es interesante ver cómo hay personas que utilizan mucho las perífrasis verbales y en algunos textos hay que modificarlas. Por ejemplo, en ciencia o sí, en las ciencias más exactas. Un ejemplo en derecho. Si yo llegara al juzgado y dijera el padre debe dar pensión alimenticia, es como si yo le diera la opción de dar o no dar. Diferente si yo cambio y lo transformo en un solo verbo conjugado y digo el padre dará. Y entonces dará ya es una obligación por parte de él. Y como última categoría gramatical lo que vamos a ver son los adverbios. Son esas palabras que dan características de los verbos conjugados. Como ejemplo tenemos aquí el verbo corre, pero ¿cómo corre? Rápido. Rápido sería un adverbio, me está dando esas características de cómo corre. O puede ir antes o puede ir después del verbo. En este caso tenemos también otra palabra que dice nunca. Nunca corre. Nunca sería un adverbio. Bueno, ahora que ya vimos las estructuras gramaticales y vemos que no son tan complicadas, que es algo que hemos manejado cotidianamente, nos vamos a trabajar a la plataforma. Adiós.